Bienvenidos a este espacio, su espacio para estar y vivir en armonía. Yo soy la psicóloga Brenda Guzbet y también me pueden encontrar como @mujer.armoniosa en Instagram. Bienvenidos a este primer episodio del 2023 que es muy especial, es muy importante porque pues vengo con un nuevo formato. Si escucharon el episodio anterior, también puede que lo hayan visto porque es más bien el primer video donde me grabo a mí, donde se ve no solamente se escucha, sino también me pueden ver. Pues la verdad es que le tenía mucho temor al inicio a la cámara cuando empecé con este proyecto. Sinceramente fue como nada más voy a compartir mi voz y hasta ahí, pero pues con el objetivo de que me vean un poquito más para aquellas personas que se consideran visuales. Pues aquí estoy, bienvenidos a este espacio y pues quiero presentarme para aquellas personas que son nuevas y también el objetivo de este primer episodio del 2023 es compartirles un poco sobre mi historia, porque quiero que ustedes encuentren su propio camino, ¿no? Que este podcast les permita saber si están en el camino correcto y que si se encuentran un poco perdidos, pues siempre hay la manera de poder regresar al camino de uno. Recuerdo que cuando inicié el podcast, pues lo que yo hice fue hablarles un poco de que yo estaba perdida. Les hablaba un poco del por qué es que yo había iniciado el podcast. Y también pues fue como un inicio, ¿no? Hasta mi voz se escucha muy diferente. Y bueno, pues les invito a escucharlo. Si no me equivoco, lo estoy buscando para que recuerde el título. La verdad es que les digo, pues ya tiene bastante y se llama "Y tú te has perdido". Entonces, pues quiero hacer un nuevo inicio porque para mí este nuevo año es un nuevo inicio, es dirigirme como a esta segunda etapa de crecimiento, quizá desde lo profesional, y pues ya les compartiré un poquito más conforme vaya pasando pues el año y se vayan logrando los proyectos. Y pues también, como les menciono, pues para que si ustedes pueden encontrar un poco de lucidez y claridad en este podcast, pues adelante, ¿no? Bienvenido sea eso. Y pues vamos a comenzar. Les voy a platicar un poco sobre quién soy. Mi nombre es Brenda Guzbet Barrón Castro. Actualmente tengo 23 años. Soy la hija de en medio del señor Gustavo y la señora Beatriz. Son mis padres. Yo pues tengo curiosamente en mi memoria, no solamente familiar, sino también en la memoria de mi nombre, los nombres de mis padres, Gus de Gustavo y Bet de Betty. Por eso soy Guzbet. Ellos fueron, la verdad es que muy planeadores en este tema de decir, bueno, pues vamos a tener un hijo. Ellos lo deseaban con mucho, mucho fervor y amor. Primero tuvieron a mi hermano. Desafortunadamente, pues él no está aquí en vida, pero pues está en nuestros corazones. Mi hermano Fabián, mayor, 3 años si no me equivoco, mayor que yo. Y después se logró tener una hija de carne y hueso, y bueno, pues por eso es que me están escuchando. Y finalmente, pues mi hermano menor, por 8 años nos llevamos, ya él. Y bueno, la familia en la que yo crezco, pues es una familia que sí me da mucho amor, pero pues también una familia bastante exigente conmigo,
pues yo sé que así fue su forma de crianza. Mi mamá, una mujer muy disciplinada, perfeccionista, me enseña a hacerlo para poder salir adelante, para poder ser alguien en la vida, ¿no? Que eso es como algo que les preocupa mucho a los padres. Y mi padre, pues un hombre muy trabajador, muy dadivoso, muy proveedor, ¿no? Ambos con, pues quizá lo tradicional, mi madre pues ama de casa y mi papá en su momento pues con su trabajo fijo. Y bueno, pues no voy a negar que tuve una infancia bastante feliz, llena de todo lo necesario, incluso hasta un poquito más, de regalos, obsequios, atención, amor. Pero como les menciono, pues el otro lado de la parte de la exigencia, la disciplina, que me hace pues crecer como un adolescente un poco rebelde. En algún momento lo fui, durante la preparatoria y salió mi rebeldía. También pues por temas de que mi papá tenía que ser el proveedor, pues me hizo mucha falta en muchos momentos. Pero pues él me enseñó mucho eso, a trabajar, a ser una persona trabajadora. Sin embargo, yo tomo lo mejor de él, que es no solamente trabajar laboralmente, sino también aprender a trabajar en uno mismo y asumir y reconocer que el trabajo siempre primero es con uno mismo y es todos los días. Y en el caso de mi madre, pues aprendo mucho este tema de la disciplina, la exigencia, pero no solamente en el tema de lo profesional o lo escolar, sino también a ser disciplinada con lo que me gusta, ser apasionada y ser muy dedicada y hacerlo de corazón realmente y ponerle toda mi energía al proyecto que tenga. Entonces, obviamente eso, como adolescente uno no lo sabe porque está descubriendo quién es. Yo pues estaba descubriendo eso mismo. Al principio era un adolescente pues que estaba en busca de una personalidad, de decir quién soy yo. Me gustaba rodearme, de muchos amigos, de muchas personas, de conocidos, incluso de pretendientes, pues porque algo que debo de reconocer es que yo tenía muy baja autoestima. No me asumía o reconocía como una persona, pues, o una mujer, mejor dicho, bonita, hermosa, ni popular, ni nada de esas cosas. También en la secundaria me hicieron bastante bullying, hablaban de mí a mis espaldas, se portaron bastante groseros algunos compañeros conmigo, y el hecho de que llegara algún compañero de la escuela a decirme, oye, te ves muy bonita, qué bonita estás, para mí era algo increíble, de verdad era wow. Pero pues con el tiempo me daba cuenta de que yo era muy entregada, pero también muy celosa. Y pues tuve algunas relaciones durante la secundaria donde pues fueron como que las clásicas, donde uno apenas está viendo cómo es en el tema de las relaciones amorosas, porque para mis padres ese era un tema como, no hija, no queremos que pase nada, y entonces yo lo tenía que ocultar y no había como una persona que me guiara en ese tema de las relaciones, de cómo es que yo debo de amar, porque normalmente eso lo vemos dentro de la familia. Los padres son las primeras personas que nos enseñan a cómo es que uno tiene que relacionarse, porque son nuestro primer núcleo familiar, la familia. Sin embargo, debo aceptar que con mis padres yo veía mucho el tema de la discusión, de las peleas, del enojarse, y yo había crecido con esa forma de expresión en el tema de las emociones y en el tema de las relaciones. Entonces, recuerdo que tuve una relación que yo estaba con mi mejor amigo y pues en un acto de vergüenza, de no querer que mis papás se enteraran, lo terminé, me dolió y obviamente pues ya no fue lo mismo. Y pues yo me enojaba con él y puedo reconocer que yo explotaba.
apenas ahí conocía cómo eran mis emociones, pero vaya, nadie nunca me dijo, hey, eso no está bien. No había algún maestro u orientador dentro de la escuela que me pudiera, vaya, pues orientar. Entonces, como pude, pues lo logré. Era, como les comentaba, una niña muy aplicada, estuve en la escolta, era parte, ¿no? Pues me gustaba ver a mis papás orgullosos de mí, que me reconocieran. Posterior a ello, entro a la preparatoria, con bastantes conocidos y conozco más personas. Sin embargo, yo salgo de la secundaria con una relación, continúo esa relación en la preparatoria, pero fue una relación bastante desgastante. Quizá fue la primera relación duradera que tuve. Bueno, la verdad no recuerdo mucho, como 1 año y medio, yo creo, 1 año y medio, 2 quizá. Pero fue una relación bastante dolorosa porque yo apenas ahí estaba abriéndome al tema sexual. Y esto se los comparto porque en su momento para mí fue un tema bastante complicado y que hoy en día afortunadamente hay más información al respecto, ¿no? Que es el tema del sexting y el tema de la sexualidad. Porque claramente cuando yo estaba en la secundaria, que fue en el año del 2011 al 2014, 2012, 2014 aproximadamente, pues no había mucho esa información al respecto. Claramente te enseñan en biología pues el tema de las enfermedades de transmisión sexual, qué es una relación sexual, pero no hay profundidad. Y todo esto se los platico porque quiero que entiendan algo. Hay cosas que suceden en nuestra vida que se quedan en nuestro cuerpo y en nuestra memoria corporal, y entonces aparecen en el futuro. Y bueno, por eso quizá ya más adelante les pueda explicar por qué es que lo hago, ¿no? No solamente lo estoy haciendo para contarles mi vida, ¿no? Sino que entiendan que a veces los seres humanos tenemos procesos. Quizá si tú me estás escuchando no hayas tenido el mismo proceso que yo, pero de alguna forma eso que sucedió lo podemos trabajar en el futuro. Ya más adelante les hablaré acerca de ello. Entonces, bueno, a este chico con el que yo tengo la relación duradera, comienzo a abrirme en el tema sexual, a conocer mi cuerpo y a querer que mi pareja también comparta eso. Era una adolescente de 15 años que tenía que esconderle la relación a sus padres por temor a que la regañaran, porque todo el tiempo yo era una niña muy buena, tenía que asumirme así para que no me regañaran, porque yo no quería decepcionar a mis padres. Y entonces para mí el hecho de que ellos me regañaran o me castigaran pues era muy difícil para mí, porque como les menciono eran muy exigentes, y la forma en la que lo demostraban pues eran con un carácter explosivo, pues porque esa fue la forma en la que pues ellos supieron educarme, ¿no? Y se los digo muy tranquilamente porque uno tiene que aprender a ser compasivo con sus padres incluso, pues saber que ellos hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, y eso es un acto de humildad de los hijos hacia los padres. Ya dependerá de cada uno si quiere a lo mejor sanarlo o seguir con el rencor, que pues claramente la segunda opción no es la más viable, porque pues uno no crece. Quizá uno se queda con ese enojo y dice, ¿por qué mis papás fueron así? ¿O por qué mi papá o mi mamá no estuvieron presentes? ¿O por qué me hicieron esto? Pero al que le va a hacer daño al final pues es a ti. Entonces uno tiene que tomar la responsabilidad de sanar y trabajar y dejar eso en donde está, que es en el pasado. Y aún así puede avanzar, entonces por eso se los comparto. Entonces, bueno, estoy en la preparatoria, conozco a más personas, claramente estaba abriéndome en el tema de las relaciones afectivas y por una u otra cosa terminó esta relación. Sin embargo, este muchacho
pues no estaba del todo preparado y él filtra unas fotos íntimas que yo le había compartido a él. Para mí fue algo muy fuerte porque me sentía avergonzada, porque se lo compartió a amigos, conocidos míos y a la página de la escuela en la que yo estudiaba. Entonces, esto fue doloroso, primero porque tenía que contárselo a mis papás, porque yo sentía que de alguna forma se iban a enterar, pero afortunadamente amigos que estuvieron ahí me apoyaron mucho, me ayudaron a cerrar la página y creo que como que jamás sufrí afortunadamente bullying, ni de que hablaran de mí, ni que se burlaran. Quizá alguna que otra persona conocida sí lo llegó a hacer y comentar y compartir incluso, pero pues ya yo no me enteré por lo menos. Entonces pasa esto, me habla la directora, le habla a mis papás y nos citan, y creo que algo aquí muy fuerte que pues ahora comprendo que no era la forma de encarar a un adolescente, fue que la directora lo único que pudo decirme, y no voy a olvidar esas palabras, es que cómo es que podía haber yo permitido eso en primer lugar, y segundo que si en algún momento yo me volvía una profesional, pues eso iba a acabar con mi carrera profesional. Y entonces uno, ya que hoy en día Brenda de 23 años escucha eso, dice, eso no es de verdad tener un apoyo, una red de apoyo por parte de la escuela para un adolescente que acaba de pasar por un momento bastante complicado en su vida. Y entonces me doy cuenta de que, pues sí, o sea, no hay información, no hay la forma de guiar y no hay el tema de la salud mental en los adolescentes en la escuela o en todas, ¿no? Quizá ya hay algunas donde sí, pero no en todas se encuentra ese tipo de apoyo y por lo que entiendo escasea en el tema de las escuelas públicas. La cosa es que yo no estaba en una escuela pública, estaba en una escuela privada que es bastante cara y que pues era bastante exigente. Y entonces una directora llega y te dice eso. Vaya, no supo quizá cómo poder mover la situación. No, la verdad es que no puedo llegar a comprender pues cuál fue el motivo por el cual realmente me dijo eso, porque pues eso no es algo que realmente pueda apoyar a alguien. Pasa, de alguna manera pues se sana, mis papás pues no lo tomaron de la mejor manera, fueron temas bastante delicados entre ellos y yo, pero con el tiempo pues me tomaron la confianza. Sin embargo, esta relación me dejó bastantes secuelas porque con él aprendí mucho el tema de los celos, que él como que me celaba bastante, era bastante celoso conmigo y entonces él se vengaba y él me enseñó mucho ese tema. Entonces aquí tomamos otro punto, que a veces en las relaciones, como uno no sabe, lo aprende con la primera persona que quizá uno tiene una relación y asume que así tiene que ser. Y si no se trabaja, entonces en la siguiente relación uno puede a lo mejor no encontrar lo mismo, porque eso tampoco es cierto, pero también sí puede ver lo que tiene que trabajar con la otra relación que uno empiece. Y entonces yo comienzo otra relación sin saber toda esta información y comienzo con una persona, la verdad, bastante diferente a la persona con la que yo estaba, que fue muy importante tanto en mi preparatoria como inicios de la universidad, porque pues me mostró mucho apoyo, me mostró otro tipo de amor, otro tipo de cariño, pero también me hizo ver que tenía muchas inseguridades, porque él tenía muchas amigas, pero él realmente era así, era su personalidad, no lo hacía por dañarme, pero el daño ya estaba hecho porque yo ya había estado con una persona que sí me había dañado bastante emocionalmente y que había causado en mi ansiedad. A mí me daban ataques de ansiedad, pero yo no lo sabía. Hoy en día agradezco de verdad que haya mucha información, sin embargo también hasta cierto punto es como no hay que asumir que uno ya tiene un trastorno de ansiedad, sino sí, uno puede vivir ansiedad. Cualquier persona, ser humano,
que tenga vida va a tener ese tipo de emociones. Entonces, pues ya el hecho de que te dé de verdad un ataque de ansiedad es bastante complicado de lidiar con eso, y yo no lo sabía. Yo estaba completamente sola y para mí era algo tan normalizado vivir en enojo, en tristeza y en ansiedad. Entonces, como les comento, llega esta nueva persona donde todo es diferente, pero yo sigo alimentando el enojo en mí, porque a mí me enojaba todo. Estaba enojada con todo y con todos. Con mis papás porque no sentía que me escucharan, con mi pareja porque yo sentía que estaba en contra mía, y con mis amigos porque yo sentía que no me entendían, y con mi entorno y mi vida porque nunca era suficiente. Y ese enojo se expresa en forma de granos, de acné, y entonces me lleno de acné toda la cara. Y yo lo intentaba ocultar y lo intentaba aparentar y hacía como si nada, pero no funcionaba. Pero también aprendí como a trabajar, bueno, no trabajar, sino a mover mi cuerpo, porque me metí al gimnasio, pero lo hacía por el tema de la superficialidad, ¿no? Pues porque uno ve el cuerpo de otras personas y se compara, y yo me comparaba muchísimo con el cuerpo de otras personas. Y entonces me metí al gimnasio para sentirme mejor. Lo logró, pero la cara que yo tenía en ese momento no me lo hacía ver. Yo de verdad me sentía muy poca cosa. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando uno tiene inseguridad, de por sí uno se reconoce como una persona que no es valiosa, que no es bonita o bonito, que no es lo suficientemente valioso para que la otra persona que uno quiere lo reconozca así. Y entonces uno construye los celos en su vida, porque uno siente que tiene que poseer al otro, porque si no el otro se va a escapar, y uno se vuelve dependiente del otro. Entonces para mí eso fue algo fuerte. Yo no sabía cómo lidiar con eso. De verdad es que causé muchas discusiones por eso. Y pues claramente también éramos pues adolescentes todavía, y mi pareja no sabía cómo lidiar con algo así, con una persona así, porque uno también está abriendo y experimentando ese tipo de temas y no nos enseñan, no hay una guía, vaya, no hay una orientación. Y entonces pues pasa ese tema. Yo entro a la universidad. Bueno, salgo de la preparatoria y entro a la universidad en esa misma escuela. Y bueno, vamos con el tema de lo escolar, porque yo desde la secundaria aún no tengo la respuesta a esta pregunta que quizá algunos me han preguntado, algunos pacientes, conocidos y demás, del por qué es que te interesó la psicología. No tengo aún la respuesta clara, solo sé que en la secundaria yo dije, voy a ser psicóloga. No fue quiero, no fue voy a ver, no, yo dije, voy a ser psicóloga. ¿Por qué? No sé, pero lo voy a hacer. Entro a esta universidad, entro con otro pensamiento, entro muy joven a la universidad, porque algo que tienen que saber es que yo voy adelantada por un año más o menos. Yo entré al kinder muy joven, como a los 2 años y tantos meses. Y entonces toda mi vida yo he ido adelantada. Siempre he estado con personas más grandes que yo, más maduras, quizá en algún punto, o más grandes de edad. No necesariamente la edad tiene que ver con la madurez. Pero, pues siempre iba como que yo estaba más chica que todos. Entonces entro a la universidad a los 17 años, lo cual sorprende a muchos. A mí también me sorprendió, pero me sentía yo muy bien con eso, porque sentía que estaba haciendo bien mi vida, estaba bien por el camino en el que estaba, hasta que algo en mí me dice, ya no quiero estudiar aquí. Ya no me gustaba la forma en la que daban las clases, no me gustaba el plan de estudio y no me gustaba el enfoque con el que lo estaban dando. Y entonces decido salirme de esa universidad, pensando que, porque en ese momento mi papá me estaba ayudando económicamente
económicamente, pensando que él podía ayudarme a entrar a esta otra universidad que estaba un poquito más alta en el tema económico, porque pensé que iba a poder tener una beca, lo cual no se puede y entonces no se logra. Y me quedo sin estudiar la universidad por un año. Para mí fue muy complicado porque toda mi vida me he dedicado a estudiar, ¿no? He sido esa persona que se dedica todo el tiempo a hacer la matadita, a ser una ñoña, a tener buenas calificaciones, porque eso me enseñaron. Porque uno así asume que así va a lograr el éxito. Y pues de repente despierto y un día veo que ya hay compañeros que estaban entrando a la universidad y yo estaba sin saber en dónde iba a estudiar la universidad. Después entro a uno de estos cursos donde te dicen que vas a poder hacer tu examen y vas a poder pasar, y entonces pues estaba la Iztacala donde podía estudiar psicología. No lo logré. Para mí fue una cachetada porque entonces dije, entonces no soy tan inteligente como pensaba. Quizá pues eso te hacen pensar, ¿no? No entré ni al UNAM ni al Poli, lo hice 2 veces el examen, no lo logré. Cuando yo supe que no lo había logrado, para mí fue, ¿qué voy a hacer? Durante ese año también entro al tema laboral, al mundo laboral, y me doy cuenta de que a mí las oficinas y el estar en una empresa nomás no es para mí, porque entro a un call center. Yo trabajaba en una papelería. A los 16 entré a trabajar en una papelería y puedo decir que ese trabajo me cambió la vida, porque de pasar a ser un adolescente que no hacía ni siquiera su cuarto, hubo una señora que le agradezco muchísimo porque me enseñó tantas cosas y me enseñó a limpiar, a trapear, a barrer, a hacer cuentas. Para mí todo eso era algo nuevo, pues porque uno es niña de casa, ¿no? Al menos así me asumía. Y también a no tener el carácter tan pesado, porque como les mencionaba, en esa época de mi vida yo me enojaba por todo. Entonces era una berrinchuda y enojona y vivía enojada. Entonces pasa eso, les digo que salgo de esta universidad, vuelvo a entrar a la papelería, ya decido que ya no es para mí y entro a trabajar a este call center, pero también entro a estudiar inglés, porque mi mamá me recomendó una escuelita que está por aquí donde yo vivo. Y entonces decido, bueno, este es el momento, voy a ser maestra de inglés. Después me doy cuenta de que me gusta mucho enseñar. Primero aprendo inglés, se da la oportunidad y afortunadamente me quedo como maestra de inglés después de hacer un pequeño examen. Y también fue otro salto de crecimiento para mí, porque me permitió trabajar mucho en el tema de la paciencia, en el encontrar que hay una mística en la educación. Y tengo ese primer trabajo, no me quedo en estas universidades, y entonces yo estaba completamente perdida, porque mientras mi pareja en ese momento sí estaba estudiando en la universidad y mis amigos también, yo solamente estaba trabajando y según estudiando y no me quedé en las universidades. Yo cuando supe que no me había quedado, para mí el mundo se venía encima. En ese momento también mis jefes me reducen horas y entonces ya no gano lo mismo. O sea, fue un caos de verdad, que son esos momentos de crisis que uno dice, ¿qué carajos voy a hacer? Por no decir otra palabra. Y entonces poco a poco las puertas se van abriendo. Había ido a ver una universidad, que es la universidad de la que me gradué, ETAC. Y pues por azares del destino tenían una buena promoción. Esa universidad me permitía pagarla yo, porque en ese momento yo era la que me tenía que pagar la universidad. Mi papá ya no me iba a poder ayudar económicamente. Y pues les pido a mis jefes que si por favor me pueden dar trabajo para poder yo durante 3 años y medio poder solventar económicamente mi universidad, con el compromiso de dar lo mejor de mí. Se logra. Y entonces entro a esta universidad que les menciono. Todo esto lo hago porque para mí es un recorrido
del ver que todo lo que pasó tenía que pasar por algo y para algo. Y cómo a veces uno solo va construyendo ese camino. Porque es así, uno tiene que trabajar para poder llegar a donde está actualmente y poder llegar a donde quiere. Y esta universidad pues me permitió conocer a quien es mi maestra de vida, que ya he platicado un poquito sobre ello, que me enseña el camino del trabajo personal. Porque esto se los cuento como algo ya tan normal, cotidiano, algo con reflexión, porque si yo no hubiera trabajado en mí, yo no estaría en donde estoy ahora, ni sintiéndome como me siento ahora, ni con las personas que están ahora en mi vida también, y con las relaciones que yo estoy formando. Porque durante la universidad pues conocí muchas personas dentro del camino, también se fueron otras y llegaron otras nuevas que hoy ya no están. Y está bien, ¿no? Porque estuvieron en el camino el tiempo que tuvieron que estar. Y aprendí mucho sobre todo, sobre mi condición humana que tenía, que era hermética. Yo no sabía que era eso, pero con el tiempo comprendí que yo vivía enojada con la vida, con mis papás, con mi pareja, con mi estilo de vida y con mi vida en general, con mi persona. Estaba con mucho rencor, con mucho coraje, pero algo que puedo decir y asumir que nunca me faltó es el entregarme y mi esencia. Que de acuerdo a lo que yo he vivido, la esencia es algo que podemos conservar, porque para mí el conservar mi esencia fue conocer a mi espíritu realmente como era y reconocerme. Y entonces decir, como hay una frase muy bonita del Zen que dice, soy yo y soy otro. Porque todos los días tenemos que trabajar para nuestro espíritu, para nuestra vida y para ese proyecto personal que tenemos, pero porque es parte de nuestra esencia, de nuestra forma de ser. Sin embargo, para ser otros, tenemos que trabajar para ser nuestra mejor versión. Y eso es algo que se trabaja en meditación. Hay otra frase que también me enseñaron mis maestros, que fue, no sé nada y sé mucho. Porque cuando uno se sienta es comenzar de nuevo. Porque uno realmente no sabe nada de la vida. Pero también sabe mucho de lo que ha trabajado y ha experimentado y lo que ha conocido, lo que ha vivido, lo que ha aprendido. Pero uno tiene que siempre tener la humildad de decir que no sabe nada, porque uno está abierto al aprendizaje, uno está abierto a la vida, que todos los días uno tenga la capacidad de aprender y no dar todo por sentado como si fuera ya escrito, porque qué fácil sería así, pero no, por eso unos a veces se estancan, porque el ego les crece hasta el cielo y no se dan cuenta de que todos los días tendrían que tener la capacidad de sorprenderse, indignarse y enamorarse, y que esos son los 3 principios básicos que pueden existir en el ser humano. Tener esa tabula rasa, dirían, donde uno es una página en blanco todos los días y entonces llega y wow, pasa algo que no sabía, no me imaginaba que podía ser así. Y puede que me indigne, y puede que yo diga, ¿cómo es que pasó esto? Pero también puede que me enamore de ello. Y enamorarse no implica entregarse a una fantasía, sino enamorarse implica admirar la belleza que a uno lo rodea, que es una frase parafraseada del doctor Sergio López Ramos. Y que como todo lo que pasa en nuestra vida es el camino que nos lleva, y que a veces aunque uno cree que está perdido, pues todos los caminos nos llevan a Roma. El trabajo personal que yo he vivido no ha sido nada sencillo, porque he tenido crisis en donde he dudado quién soy y si realmente lo que estoy haciendo es correcto. Voy a abrir con transparencia mi corazón y les puedo decir que en este momento yo estoy viviendo algo diferente, que es que tengo todo, de verdad, así. Tengo mi vida, tengo salud,
estoy estable emocionalmente, económicamente, estoy creciendo, tengo una pareja que amo, estamos construyendo. Pero como, pues es curioso, ¿no? Porque en este momento siento que en el tema social, pues estoy viviendo la soledad. Considero que ahorita no tengo amigos cercanos. Que sí puede que tenga amigos de la secundaria o conocidos y compañeros que tuve y pues con mucho aprecio les contesto y les mando un mensaje y demás, pero quizá en este momento estoy experimentando este tema de la soledad, de no querer pertenecer a un grupo, de en su momento soltar un duelo, pero se los digo porque uno siempre trabaja todo el tiempo y aunque pareciera que hay algo que falta, pues uno simplemente vive en armonía, porque así es la armonía. La armonía no significa que uno siempre esté feliz todo el tiempo y por eso es que yo hice este espacio, por eso es que quise llamar este podcast Un Rato de Armonía. En su momento se llamaba Construyendo un Rato de Armonía pero ahora se llama Un Rato de Armonía y mi página de Instagram o como tengo mi usuario es Mujer Armoniosa, porque para mí ha sido eso, conocerme la armonía, porque yo todo el tiempo vivía enojada, como les mencionaba, y trabajé muchísimo, porque un día me di cuenta de que realmente eso me afectaba, que el hecho de que alguien me dijera es que tú estás enojada con la vida, me hacía enojar, aunque yo ya estaba trabajando en mí, porque uno a veces se engaña. Engañamos a la mente y nos engañamos a nosotros mismos diciendo es que estás trabajando o estás haciendo todo bien. Y una cosa es reconocer el trabajo que uno ha hecho y otra cosa es el esconder que uno tiene que seguir trabajando y que el ego no sea un deseo que nos nuble la vista, sino tener la humildad de decir aún me falta, pero sigo trabajando en ello. Y ya trabajé en esto. Reconozco que eso ya está trabajado hasta este punto, ¿no? Y pues para mí era así. Cuando de verdad yo tuve ese salto de crecimiento, yo terminé con una pareja, vi a una persona muy cercana a mí fallecer por un tema que yo estaba viviendo del entregarse a una persona descuidándose, porque eso es algo que yo vi y yo dije, yo no quiero vivir eso. Si yo quiero estar armoniosa conmigo, entonces va a llegar a una persona en mi vida, que me permita trabajar en mí, porque de verdad es algo que yo siempre les repito a mis pacientes y se los quiero compartir a ustedes. Si una persona en cualquier tipo de relación, no solamente en relación afectiva, puede ser con tu familia, con tus papás, con tus amigos o con tu pareja o con conocidos, en tu trabajo incluso, en cualquier tipo de relación, si una persona se interpone entre ti y tu trabajo personal y tu proyecto personal, entonces esa persona no debería de estar en tu vida, porque es un obstáculo, pero que de alguna forma, pues puede que la persona ni siquiera sepa o puede que sí, pero la que elige que esa persona esté dentro de tu espacio eres tú. Y tú tienes la elección de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Agradezco las enseñanzas que me diste y el tiempo que estuviste en mi vida, pero ya basta. Y pues así yo lo vi. Esta persona estaba interviniendo, no porque fuera mala, sino porque ya no estábamos en el mismo camino y ahora sí ya lo veo. Conocí a otra persona que fue un dolor de cabeza. Quizá en otro podcast les pueda hablar del tema de las relaciones afectivas, porque es un tema bastante largo y la verdad, hoy en día quiero decirles algo. Agradezco que esas relaciones que tuve hayan estado en mi vida, porque sin ellas no sería la persona que soy ahora.
y no tuviera la relación tan sana, tan armoniosa y tan llena de amor que hoy tengo con mi pareja, y no solamente con mi pareja, hasta con mis padres. Y pues, como les digo, en el tema de amigos, pues todavía no llegan. Quizá en su momento llegarán, pero volvemos a lo mismo. Uno ya no está buscando en este punto. De verdad, yo este año quiero seguir creciendo, establecerme y seguir compartiendo, seguir cultivando mi proyecto personal, ¿no? Porque para mí eso es muy importante, porque soy mi más grande proyecto. Y el hecho de descansar, de hablarme bien, de mover mi cuerpo, de no meterme en líos con personas desagradables, de elegir tener momentos a solas, eso para mí es genial. Para mí ha sido increíble el cultivar eso en mi vida. Pero volvemos a lo mismo, eso es lo que implica el tener un trabajo personal. El camino hacia el trabajo personal no es nada sencillo. Y no es para todos, porque no todos están listos para hacerlo, porque requiere de mucho compromiso. Incluso es algo que también les pregunto a los pacientes: ¿qué tan comprometido está realmente a trabajar en usted? Porque una cosa es decir, es que sí sé que tengo esto mal. Algunos llegan y lo reconocen, y qué padre, ¿no? Pues qué fácil es llegar y reconocer, y eso está bien, ¿no? Es de lo más difícil, pero no lo es todo, porque viene lo otro que es más complicado, que es empezar a trabajar, a realmente reconocer y entonces aceptar. Y entonces el aceptar es: ¿lo muevo o no lo muevo? ¿Me quedo o voy a empezar a hacer cambios? Y eso es lo más complicado, porque el enfoque con el que yo trabajo, la psicología con la que yo trabajo, no solamente depende del cambiar una conducta, una emoción, un pensamiento. Es trabajar con el cuerpo, trabajar corporalmente. Y yo tuve que mover ese enojo de mi cuerpo en mi vida. Y de repente ya no era enojo, ya era una tristeza profunda. Y entonces uno dice, ahí está. Recuerdo que cuando yo moví ese enojo de mi vida, como les comento, yo me sentía muy enojada. Y entonces lo quise mover. Y entonces yo cambié de verdad todo. Dirían mis maestros, me descolonicé. Descolonicé lo que comía, lo que veía, lo que decía, lo que escuchaba. De verdad, o sea, moví todo en mi vida para que realmente se viera ese trabajo en mí, porque yo ya estaba cansada. De verdad, era para mí tan desgastante el estar enojada todo el tiempo, el discutir y crear eso. Sin embargo, como les digo, pues hay personas que llegan a tu vida a de verdad probarte, pero no a los demás, sino a ti mismo, si realmente tienes que trabajar aún más. Y pues llegó una relación a mi vida que me hizo ver eso. Yo sentía que esa relación me ahogaba y me asfixiaba, pero para mí fue una prueba muy grande, porque puedo decir que aunque esa persona pues no estaba en el mismo camino que yo, me permitió ver que uno tiene que aprender a amar en libertad y que no puedes cambiar absolutamente a nadie que quiera ser pues como es. Y aunque yo le decía, ve a terapia, por favor, si no vas a terapia terminamos. Imagínense, el colmo de una psicóloga es que su pareja ni su familia vayan a terapia. Y aprendí a decir, no voy a cambiar a mis padres, no voy a cambiar a mi familia, no voy a cambiar a mis amigos, y mucho menos voy a cambiar a mi pareja. No hay forma, porque no tenía que ser así. Y esta persona pues me enseñó esa parte, ¿no? No me vas a cambiar, o sea, qué padre que tengas tu trabajo personal y todo, pero yo soy yo y yo tengo este camino. Hubo algunas cosas que claramente él me ayudó y se lo agradezco, y agradezco mucho esa relación, esta persona, y claramente pues él también movió mucho y cambió y demás.
pero hasta donde él quiso, sin que yo pues le rogara o le pidiera o demás, ¿no? Porque pues eso era su camino y punto. Pero él realmente me ponía a prueba, más allá de que lo hiciera consciente, sino de realmente ver cómo yo ya lidiaba con el enojo, porque pues él era una persona explosiva que se enojaba y yo caía en eso, alimentábamos eso en nuestra relación, el gritarnos, el jalonearnos, el ser violentos, hasta que un día dije, ya basta, o sea, no puede ser que yo tenga ese trabajo personal afuera, pero en el único rubro en el que no puedo verlo es en mi relación con una persona. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el trabajo? Porque hace poco una paciente me contó de una relación en la que estuvo con una persona que decía y que le contaba a medio mundo que tenía un trabajo personal enorme. Y pues, dadas las circunstancias, se puede ver que con la forma en la que actuaba no se veía que lo tuviera. Porque una cosa, y eso es algo que a mí me costó mucho trabajo entender, una cosa es que uno vive enojado y otra cosa es que uno no expresa su enojo. Si hay algo que nos molesta y nos enoja, ya se los he compartido. Y si quieren el escuchar un poco más a profundidad sobre eso, les recomiendo que vayan al episodio El enojo en mi vida, que yo hice, porque pues fue una emoción que, como les digo, estuvo muy presente porque eso era lo que yo conocía. Entonces, una persona que dice, ya no me quiero enojar, porque a veces así llegan los pacientes con, es que yo ya no quiero estar enojado, ya no quiero vivir enojado. Es muy diferente el ya no estar o querer ser enojado o ser enojón a ya no vivir enojado. Muy diferente. Y por eso las palabras importan y tienen un gran impacto. Pero esta persona decía que tenía mucho trabajo personal. La pareja de mi paciente o expareja, lo cual no era cierto porque no lo tenía, realmente no tenía ese trabajo personal que él decía tener, por la forma en la que actuaba. El trabajo personal no es algo con lo que uno presuma en las fiestas o en las reuniones y diga, hola, sí, soy Brenda, mucho gusto, tengo mucho trabajo personal. Eso es algo que se le demuestra a las personas, porque entonces uno vive en armonía. Si hay algo que me molesta, me voy a enojar, voy a poner un límite y voy a cerrar esa relación o voy a hablar con la persona. Si no hay un diálogo, si no hay una expresión de eso adecuadamente para que yo pueda sacar eso de mi organismo y de mi cuerpo, entonces no hay ese trabajo personal. O hace falta más y está bien, pero uno no puede darse eso de, sí, tengo mucho trabajo personal. No, porque eso se trabaja todos los días. Es como una persona espiritual. O sea, una persona espiritual no es que llegue y medite y se ponga a ver lo de los cristales. No. O sea, no es que esa persona tampoco espiritualmente significa que no vaya a tener emociones, pues es un ser humano. Entonces, creo que aquí hay un grave error entre este tema de asumir que es alguien, porque como les digo, la mente a veces nos engaña, o a veces nosotros nos engañamos y engañamos a los demás, y no somos humildes con nosotros, primero con nosotros mismos y mucho menos con los demás. Entonces, así fue como yo comprendí este tema del trabajo, ¿no? Porque se los digo porque yo tuve esos momentos, a veces el ego te gana y cuando conoces algo nuevo es como, ay, miren, esto te va a ayudar a ti y se lo compartes a todo el mundo, pero no todas las personas están preparadas para escuchar la verdad o tu verdad, porque a veces creemos que somos conocedores y sabemos de todo. Y así fue como lo aprendí, reconociendo que no lo sabía todo y que no iba a cambiar a todos, teniendo esa humildad y decir, bueno, pues si yo no puedo mover a los otros, a la única persona que voy a poder mover es a mí misma. Si alguien quiere acompañarme en el camino, ya sea mi familia, conocidos, compañeros, mi pareja, adelante. Pero uno tiene que aprender a amar
caminar en libertad a todas las personas, porque no poseemos a nadie, ni poseemos nada. Y seguimos trabajando en ello, seguimos trabajando en uno mismo. Es un trabajo de todos los días. Y con esto quiero compartirles que este libro del discípulo que estoy leyendo me ha permitido cómo retomar eso. Les puedo aconsejar o les puedo dar esta guía que aquel libro que les gusta mucho, que les ha permitido quizá abrir su perspectiva, no es lo mismo cuando uno lo lee ahorita que uno lo lee después, no sé, a los años. O no es lo mismo si uno leyó hace tantos años y ahora lo lee. Este libro yo lo leí cuando inicié mi trabajo personal, cuando yo apenas conocía esto, conocía a mi maestra. Y hoy lo leo y para mí es otra nueva perspectiva. Y quiero hablarles sobre él. Entonces, el próximo podcast, espérenlo, les voy a hablar sobre este libro. Tiene lecciones impresionantes, de verdad, que las quiero adaptar a mí, porque tampoco les quiero spoilear el libro, porque los quiero invitar a que lo lean, pero vaya que a uno lo mueve. Quiero cerrar este tema porque quiero que... Hace poco aprendí que uno tiene que aprender a... No me gusta la palabra destruirse, vamos a ponerla como a ser compasivo. Y ser compasivo es asumir que uno es un ser humano y a ser compasivo con uno mismo y con los otros. Y entonces eso implica que uno pueda reconocer y ver cómo estuvo el camino, qué hubo, qué no hubo, qué hizo falta, qué se movió, pero en el camino trabajar con el cuerpo para poder alimentar y cultivar otro tipo de actitudes, acciones y emociones, activar otro tipo de proyectos. Y eso es lo que mi camino me logró hacer ver. Por eso es que todos los caminos que nosotros elegimos es por algo, son por algo. Y puede que quizá en algún momento te encuentres perdido, pero ve hacia ti, ve con claridad y con corazón, y entonces tú mismo vas a ser la persona que te permita retomar. Puede que encuentres guías, maestros, y está bien, conocidos, personas con un poquito más de experiencia, conocimiento y sabiduría, incluso con un terapeuta. Acércate, adelante, ábrete a estas nuevas experiencias. Y eso te va a permitir retomar este camino que tú quieres llegar a hacer, a lograr. Pero sobre todo no olvides disfrutar de él. Yo sin duda, aunque ahorita estoy disfrutando al máximo de esta temporalidad, disfruté mucho del camino en el que estuve y estoy muy agradecida. Sean agradecidos con eso que vivieron y sean agradecidos con lo que están haciendo hoy en día. Sigan trabajando para vivir en armonía. Muchas gracias por escuchar un poco sobre lo poquito que yo he vivido. Y muchos me dicen qué claridad que tuve, qué ventaja. Pues algunos lo ven así. Por mucho tiempo yo vi que mi madurez hacía que yo no me permitiera o no me pudiera acercar a personas de mi edad. Pero también me sé adaptar. Sin embargo, por el momento ahora me siento mejor así, sola. Quizá por un tiempo, quizá el camino me permita conocer otro tipo de personas y yo estoy abierta a ello. Pero sobre todo, vivir sin esperar es la clave. Disfruten mucho de su camino. Ojalá les haya gustado este podcast. Quiero mostrarme más transparente a ustedes. Les invito a que compartan con alguna persona que crean que algo les pueda mover. Compartan con aquellos que deberían de estar escuchando esto. Y no olviden de trabajar para construir un camino y una vida en armonía. Hasta la próxima.